Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda asesoría del cómputo número uno, ¿verdad? De la asignatura de bioestadística. En mi caso, soy el licenciado Cristian Josué Rodríguez y vamos a continuar y a dar un pequeño recordatorio de lo que se vio en la clase anterior, ¿verdad? Aparte de las cuestiones de formalidad que se definieron también. Bueno, anteriormente definimos qué era estadística, ¿verdad? Dimos tres definiciones muy interesantes de lo que es estadística. Definimos algunas técnicas estadísticas, ¿verdad? Las dos más importantes que existen, la descriptiva y la inferencial. Y analizamos estos dos elementos, dos tipos de estadísticas, de técnicas, y también les informé de que vamos a hacer uso de ambas. Vamos a trabajar con ambas técnicas. Luego vimos los estudios de observación, los tipos de estudios de observación, transversal y longitudinal, ventajas y desventajas de los estudios de observación. Luego vimos la definición de estudios experimentales y pruebas clínicas y definimos las fases de las pruebas clínicas, ¿verdad? Eh, Entre las ventajas que vimos de los estudios experimentales es que se pueden realizar las veces que se quieran, ¿verdad? Cualquier situación. Pueden ser, o sea, son repetibles y se pueden comparar con otras experiencias. Entre las desventajas está en que hacerlas tiene un costo elevado, hay limitaciones por ética, hay mucha responsabilidad en la manipulación de las exposiciones y hay dificultad, ¿verdad? En la selección y en la intervención. Eh, Ahora vamos a continuar definiendo lo que es dos elementos importantes de el estudio estadístico, conceptos básicos, ¿no? Población y muestra. Entonces, la lámina nos da la definición de población y nos dice que la población es el conjunto de los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, una población podría ser la población del municipio de San Miguel, ¿verdad? Todos tienen ciertas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, es que todos vivimos eh, en San Miguel, todas las personas, ¿verdad? Están en un lugar geográfico en común, que es la población de San Miguel. Y, por ejemplo, queremos estudiar un fenómeno, ¿verdad? Esos fenómenos ya los definimos anteriormente, pueden ser fenómenos sociales, políticos, este, fenómenos también de la naturaleza, pueden también ser fenómenos de estudios médicos, ¿verdad? La muestra, en cambio, es un subconjunto de la población seleccionada mediante un mecanismo más o menos explícito, ¿verdad? Hay que definir ese mecanismo mediante el cual se define esa muestra. En general, rara vez se dispone de los recursos necesarios para estudiar a toda la población. Por ejemplo, si queremos estudiar el nivel económico, por ejemplo, de la población de San Miguel, los recursos económicos, ¿verdad? Digamos el fenómeno de la pobreza. Queremos estudiar el fenómeno de la pobreza y entonces para estudiar eso tenemos que estudiar los ingresos económicos de las personas, ¿verdad? El estatus social y varios elementos de ese fenómeno, varias variables que definen ese fenómeno. Entonces, no podemos ir a todo San Miguel, ¿verdad? A preguntar todos esos datos, demasiados elementos. Entonces, no hay esos recursos necesarios para estudiar a toda la población. Entonces, en consecuencia, suelen emplearse muestras obtenidas de esta población. Es decir, podemos tomar, por ejemplo, eh, par de hogares, ¿verdad? De ciertas colonias y cantones,
¿verdad? Se pueden escoger, por ejemplo, 10 lugares, 10 casas, ¿verdad? De las colonias y cantones de la ciudad de San Miguel para, para poder obtener datos de la población. Pero hay algo importante. Esta muestra debe de ser representativa, ¿verdad? Porque estamos estudiando en sí a la población, pero a través de esto, su conjunto de elementos, vamos a dar inferencias, ¿verdad? Vamos a deducir propiedades, vamos a dar conclusiones de una población. Por lo tanto, debe de ser representativa, ¿verdad? Se pueden definir mecanismos, así como lo dice acá, mediante cálculos estadísticos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que se pueden utilizar ciertas fórmulas, ¿verdad? Mecanismos, llamamos, para poder determinar a una muestra representativa de una población. Otro concepto básico que vamos a hacer uso y que ya he mencionado son las variables. Y esas son elementos que definen al fenómeno, ¿verdad? Y las variables en sí son propiedades o cualidades, ¿verdad? Pueden ser cualidades, no necesariamente solo propiedades cuantificables. También pueden ser cualidades que presentan los elementos de una población. Las variables pueden clasificarse en variables cualitativas y variables cuantitativas. Estos son los dos tipos de variables que existen, ¿verdad? También a las variables cualitativas se les puede llamar atributos. En el caso de las variables cualitativas, son aquellas que no se pueden medir numéricamente y que a su vez pueden ser nominales o también pueden ser ordinales. Por ejemplo, en el caso que les di del fenómeno de la pobreza, mencioné dos variables, ¿verdad? Mencioné la variable ingreso económico y estatus social. En el caso de la variable estatus social, es una variable cualitativa, ¿verdad? Porque tenemos las clases, ¿verdad? La clase baja, pueden haber varias subdivisiones, pero en sí las tres fundamentales, baja, clase media y clase alta. Entonces es una variable cualitativa porque no se puede medir de manera numérica. Ahora veamos si es nominal o es ordinal. En el caso de la nominal, son aquellas que no pueden ordenarse las diferentes categorías. En cambio, en las ordinales sí se pueden ordenar las categorías, pero no puede establecerse la distancia relativa entre esas categorías, ¿no? A simple vista vemos de que el estatus social es una variable cualitativa ordinal, porque podemos ordenarlo, ¿no? Las categorías, en este caso, clase baja, clase media y clase alta. Ahora, tenemos las variables cuantitativas. Nos dice que las variables cuantitativas son aquellas que tienen una interpretación numérica y que se dividen en dos tipos. Tenemos las discretas y las continuas. En el caso de las discretas, son aquellas que pueden tomar unos valores concretos dentro de un intervalo. Por ejemplo, pueden ser los números naturales, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, pero son valores concretos. O pueden ser ciertos valores, ¿verdad? Pero que son concretos. No hay, dentro de un intervalo, no se pueden tomar cualquier tipo de elementos, tipo de valores, esa variable. En cambio, las continuas, en las variables cuantitativas continuas, estas pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo. Por ejemplo, en el caso que les di, ¿verdad? Del fenómeno ¿cómo se llama? De la pobreza, les di la variable cuantitativa, una de las variables que les mencioné es ingreso económico. Entonces, esa es una variable cuantitativa.
¿Será discreta o será continua? ¿Verdad? El ingreso económico es bien variable, ¿verdad? Entonces, eh, es una variable continua porque no hemos definido valores concretos, ¿verdad? Para esa variable. Eh, por ejemplo, si tenemos la variable edad, por ejemplo, la edad en años, es una variable discreta porque cuando a una persona le preguntan la edad, le dicen, ¿cuántos años tenés? Tú tenés 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Solo son valores concretos, ¿verdad? De uno en uno son los valores que definen a esa variable. No sé si hay alguna duda, pueden hacer sus preguntas sobre lo que hemos hablado. ¿Estamos claros hasta este momento? Es bien importante que ustedes comprendan Todo esto. bien. Muy bien. Sí se entiende. Ok. Parece que la última persona hay una retroalimentación. La última persona que habló. Eh, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de esos tipos de variables. De los tipos de variables cualitativas y los tipos de variables cuantitativas. ¿Verdad? Para que quede más claro. Algunos ejemplos que puedan ser visibles para ustedes, ¿verdad? Y poder ustedes aclarar por qué son de ese tipo. Bueno, pregunta Teófilo, dice Robles, nos pregunta que si en un fenómeno se pueden tener las dos variables. Claro, podemos tener tanto variables cualitativas como variables cuantitativas, como el ejemplo que yo les di, ¿verdad? El fenómeno de la pobreza, pues vimos el ingreso económico y el estatus social. Son dos variables de diferente tipo, ¿verdad? Una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Por ejemplo, entre las variables cualitativas nominales tenemos el sexo, ¿verdad? Masculino, femenino, la raza, el estado civil, soltero, casado, viudo, separado, divorciado. Estas son las categorías, ¿verdad? Estas son nominales porque nosotros no podemos ordenarlas, ¿verdad? No podemos ordenar quién va primero, si van primero los solteros, luego los casados y así, ¿verdad? La religión, católicos, bueno, mencionados como protestantes o cristianos no católicos, otros, ¿verdad? Y la nacionalidad. Estos no podemos ordenarlos entre ellos, ¿verdad? No podemos decir que un católico antes de un protestante y así, un mormón. También la nacionalidad no podemos decir que un salvadoreño antes que un hondureño. No podemos definir, ordenar las categorías. En cambio, tenemos tipos de variables cualitativas ordinales, por ejemplo, la salud autopercibida, ¿verdad? La podemos categorizar como buena, regular o mala. Estas se pueden ordenar, ¿no? Por el nivel de salud. Por ejemplo, la severidad de alguna enfermedad, leve, moderada, grave. Estas están de forma ordenada. Porque una persona que tenga una enfermedad en estado leve tiene menor enfermedad que alguien que tenga moderada y alguien que tenga una enfermedad ya en estado grave. Por ejemplo, para esta última variable ordinar, podemos, como les menciono, establecer un orden de severidad, pero no podemos decir que la diferencia de severidad entre un paciente moderado y uno leve sea la misma que entre uno grave y uno moderado. Esto es en base a lo que mencionaba anteriormente, que a pesar que se puedan ordenar, no se pueden establecer la distancia que hay entre esas categorías. No se puede establecer esa distancia, mucho menos medir.
Por ejemplo, no podemos decir que entre leve y moderada hay menor distancia, menor este, distancia, ¿verdad? Relativa que de moderada a grave. No se puede establecer esa distancia relativa entre las categorías, que a pesar que están ordenadas, no se puede establecer esa distancia. Ahora, entre las variables cuantitativas discretas, tenemos, por ejemplo, el número de hijos, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Etcétera. El número de dientes cariados, ¿verdad? Con caries. Bueno, esto también es cuantitativa, ¿verdad? Discreta, ¿verdad? Puede haber 0 dientes con caries, 2 dientes, 1, 2, 3, así, ¿verdad? Ya los valores están determinados y hasta pueden ser delimitados, ¿verdad? Por ejemplo, el número de dientes con caries, ¿cuántos dientes a lo sumo tiene una persona? 32. 32. ¿Va? Entonces, eh, una persona puede tener entre 0 a 32 dientes con caries y de uno en uno. De hecho, la hemos limitado más esta variable discreta para ciertos valores. Ahora, en el caso de la variable cuantitativas continuas, yo les mencioné la edad, ¿verdad? A simple vista la edad es discreta, pero si nos damos cuenta, cada segundo cuenta en nuestra edad, ¿verdad? Podemos medirla por segundos la edad y va a ser mucho más, mucho más específica, ¿verdad? Podemos, el peso, por ejemplo, el peso 1,23 y fracciones, ¿verdad? El peso uno lo aproxima, pero es una variable continua. La altura también, de igual manera que el peso, la presión arterial, el nivel de colesterol en la sangre, ¿verdad? Se usan aproximaciones porque son variables continuas, ¿verdad? Pero en sí estas variables pueden tomar cualquier valor, ¿verdad? Usted no está seguro qué valor le va a arrojar, por ejemplo, cuando usted le calcula la presión arterial a una persona, ¿verdad? No está totalmente seguro de qué valores, porque dan valores de fraccionarios, ¿verdad? Y de hecho hasta valores inexactos pueden darse. A diferencia del número de dientes con caries, ¿verdad? Usted sabe de que si usted le revisa a alguien los dientes, va a tener entre 0 a 32 dientes con caries y de uno en uno. O sea, vamos a tener 31 posibilidades. En cambio aquí no sabemos, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, ya definiendo lo que son las variables, vamos a definir lo que es la exploración y la representación de datos. Eh, tenemos los datos que son tipo estadístico y el tipo parámetro. Lo estadístico es cualquier operación realizada sobre los valores de una variable. En cambio, el parámetro es un valor de la población sobre el que se desea realizar inferencia a partir de estadísticos obtenidos de la muestra, que en este caso se denominan estimadores. Por convención, los parámetros poblacionales se denotan con letras del alfabeto griego, mientras que los estimadores muestrales se notan por letras de nuestro alfabeto. El estadístico es cualquier operación que se realiza sobre los valores de una variable. Por ejemplo, si queremos calcular el nivel, la media, digamos, de el ingreso económico de un lugar específico, una colonia, eh, entonces ese es un estadístico, porque se hacen operaciones sobre esa variable, ¿verdad? O sea que el cálculo de la media es un estadístico.
En cambio, el parámetro es un valor de la población donde cual se desea hacer inferencias, ¿verdad? Hacer deducciones, ¿verdad? En base a ese estudio, por ejemplo, que estamos, de manera hipotética, estamos mencionando, hacemos el estudio y obtenemos la media, desviación típica y todas esas cuestiones que nos pueden ayudar para hacer inferencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, que una persona, que una familia, el ingreso económico sea, por ejemplo, de $500, entonces en base a ese estudio que hemos hecho, podemos hacer esa diferencia. ¿Cuál es esa probabilidad? Y podemos también deducir o concluir cuánto más o menos en promedio de personas van a andar por ese ingreso. Vamos a utilizar letras griegas para poder definir a esas cuestiones, los parámetros. Y para los estimadores vamos a utilizar letras del alfabeto. Estamos bien, no sé si hay dudas. Con toda libertad, ¿verdad? Les menciono que ustedes, aunque yo después esté presentando, ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Yo no les voy a, a regañar por eso, ¿verdad? Más bien los voy a felicitar porque así se construye esto, ¿verdad? Se tiene que quedar claras las dudas. En matemáticas, sí, dígame. Digamos, si es respecto a la universidad, si yo quiero estudiar algo relacionado con estadístico, podría solamente agarrar lo que sería un grupo, digamos, de medicina, sería el grupo 2, grupo 3 o grupo 1. Pero si ya quiero hacer un parámetro, podría agarrar lo que es ya sea la universidad y los 3 grupos, con algo así. Un parámetro es un valor de la población. Por ejemplo, tú me mencionas un ejemplo, no sé qué variable, no sé cuál es el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que tú quisieras estudiar, por ejemplo? Por ejemplo, sería qué cantidad de estudiantes van a pasar la materia de estadística, algo así. El nivel de aprobación. Sí. Vaya, por ejemplo, el año pasado se dio este curso también, ¿verdad? Entonces hay que encontrar datos, buscar información a partir de los datos que, que se pueden obtener, ¿verdad? Porque no podemos saber si ustedes van a aprobar, no tenemos datos, nada de ustedes, pero podemos obtener datos de los estudiantes del año pasado, que llevaron este curso el año pasado. Entonces, podemos hacer inferencias en la población, en este caso de ustedes, podría ser, porque estamos solo con la materia de bioestadística, entonces podemos, por ejemplo, definir valores para esa población que pueden ser, por ejemplo, que aprueben 50 personas. Entonces, tenemos datos del año anterior y podemos hacer esas diferencias. Entonces, el parámetro es ese valor que usted se ha dado. Por ejemplo, 50 estudiantes van a aprobar. Entonces, sobre ese dato, tú vas a hacer esas diferencias. Ese es un parámetro. Es una suposición, ¿verdad? Que vos querés ver si en qué nivel es posible y también mediante la cual querés hacer deducciones. Sí, sí, pues sí, entiendo. Ajá. Un estadístico es un cálculo que se hace sobre esos valores, ¿verdad? Por ejemplo, en promedio, por ejemplo, no sé si hubieron 3 grupos el año pasado también,
en promedio por grupo cuántos estudiantes aprobaron, ¿verdad? Sumamos todos los que aprobaron y dividimos entre 3. Ese es un estadístico, ¿verdad? El nivel medio es un estadístico. Y un parámetro es una suposición, un valor que se da a la población mediante el cual se hacen inferencias. Bueno, vamos a definir las escalas de medición. En estadística, para que los aspectos evaluados variables, en este caso, tengan algún sentido, estas deben ser medidas. Para ellas existen escalas para poder medir dichas variables. Por ejemplo, tenemos la escala nominal. Cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo, de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. El objetivo de esta escala es poder clasificar las observaciones que se recopilaron de la investigación. Por ejemplo, si tenemos un consultorio médico, las personas se pueden clasificar por el tipo de enfermedad padecidas por esta. Por ejemplo, las personas con diabetes, las personas con eritemia infeccioso, las personas con parotiditis y etcétera. Entonces, estas clasificaciones de las personas a partir de su edad se le denomina escala nominal porque solo los estamos dividiendo o lo estamos categorizando mediante esa etiqueta. Esta persona tiene diabetes, esta persona tiene parotiditis, ¿verdad? Esta persona tiene enfermedad del corazón y todo, ¿verdad? Todas esas etiquetas que pueden clasificar a las personas, ¿verdad? Mediante ese elemento. Tenemos también la escala ordinal, que es cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales. Pero además tiene sentido el orden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una escala nominal, pero también se pueden ordenar por jerarquía. En este caso, cuando se puede ordenar, a esta cuestión se le llama escala ordinal. Por ejemplo, si queremos medir la variable cáncer pulmonar, entonces esta la podemos clasificar los estados como leve, grave y muy grave. O sea, cáncer pulmonar leve. El cáncer pulmonar es esa etiqueta, pero lo podemos ordenar como cáncer pulmonar leve, grave o muy grave. Podemos observar que a través de esta escala nosotros podemos realizar comparaciones de dicha medición, ya que se entiende que el estado leve es mejor que el estado muy grave. Esto es seguro. Es decir, aparte de poder categorizarlos por esa etiqueta, también podemos ordenar esas etiquetas, mediante las cuales nosotros clasificamos a esas personas, en este caso, que sufren de esta enfermedad. Tenemos otra escala, un poco más rústica, que es la escala de intervalo, donde nos dice que los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, es decir, se pueden ordenar, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico, o sea, son para las variables cuantitativas y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo. En esta escala los números mayores indican que hay mayor temperatura. Es decir, el orden importa y además la diferencia entre ellas también es importante. Por ejemplo, una persona que tenga una temperatura de 40, por ejemplo, grados, podemos decir que tiene mayor temperatura a una que tiene 39 grados. Y hay diferencia, ¿verdad?
posiblemente esté más saludable la persona que tenga 39 de temperatura a una persona que tenga 40 de temperatura. Por lo tanto, esa diferencia es importante. Ahora, también nos dice que el valor cero no indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, en este caso, la temperatura, decir que algo, no necesariamente el cuerpo tenga 0 grados, no significa que no tenga temperatura, ¿verdad? Más bien es que ya está entrando al estado, ¿verdad? De congelación. No sé si hay preguntas. Pregunta Teófilo de Jesús. Nos pregunta que usar estas escalas es opcional para usarlas o ya están establecidas según el tipo de fenómeno. Bueno, la mayoría de fenómenos que nosotros vamos a trabajar ya van a tener esas escalas definidas. Pero también podemos nosotros, a partir de las cualidades de las variables y del fenómeno, podemos también deducir esas escalas. Licenciado, Sí. según entendí yo, la escala de intervalos es que tienen un orden, pero también se pueden separar, así como, por ejemplo, la edad legal. Se clasifican en menores de edad y mayores de edad, pero hay una separación entre las dos categorías, que la separación es un valor numérico, en este caso 18 años de edad. Sí, pero en el caso de la edad, creo que sí, sería por intervalo. Sí, porque la diferencia importa, porque una persona que tenga 19 años, por ejemplo, puede ser, importa, la verdad, con una persona que tenga 17 años, por ejemplo. Pero yo creo que el valor cero, creo que ahí hay problema, porque decir que alguien tiene cero edad no indica la ausencia de esta propiedad. Creo que sí también, ¿verdad? Que tenga cero de edad. Sí, considero que la edad tiene escala de intervalo, así como tú lo dices. No sé si te entendí o creo que no te entendí la pregunta. Sí, es que quería ver si había entendido bien el concepto de escala de intervalo. Ok. Pero sí, la edad tendría una escala de intervalo, porque se pueden ordenar y la separación entre los valores de esta variable tiene sentido. Okay. Tenemos la escala de proporción, eh, también se le llama escala de razón, ¿verdad? En una escala de razón, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo, ¿verdad? Los datos de intervalo son ordinales, se pueden ordenar, la diferencia tiene sentido y el valor cero no implica la ausencia de la variable. Esas tres características. Pero en este caso, la proporción entre ellos tiene sentido, es decir, la razón. Para esto se requiere que el valor cero de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Eh, por ejemplo, tenemos el peso de una persona. Y en esta variable, si una persona, por ejemplo, pesa 120 libras y otra pesa 60 libras, podemos decir que la primera pesa más que la segunda, ¿verdad? De hecho, pesa el doble. Entonces podemos compararlas, podemos ordenarlas y también compararlas. También podemos decir que la primera pesa 60 libras
más que la segunda. Podemos ver la diferencia. Y es importante esa diferencia. Tiene esa cuestión, ¿verdad? Tiene sentido. Porque de hecho podemos, a partir de la diferencia, pues hay otra persona, ¿verdad? De hecho, con otra persona igual a la que estamos comparando, podemos obtener el peso de la persona que tiene mayor peso, en este caso 120 libras. Entonces esa diferencia tiene sentido. Además tiene sentido decir que la primera pesa 2 veces más que la... eh, aquí hay error, perdón. Además tiene sentido decir que la primera pesa 2 veces más que la segunda. Entonces, a esa cuestión se le llama proporción, ¿verdad? Hay una proporción, porque tiene sentido decir que, por ejemplo, la segunda persona pesa el doble que la primera. Entonces, las variables, se puede hacer la escala de proporción de una variable de intervalo si tiene sentido el cociente, ¿verdad? Dividir 120 libras, por ejemplo, entre 60 libras, que en este caso sería el doble de la primera. Pueden ustedes revisar esta página, aquí pueden encontrar más información sobre ese ejemplo, ¿verdad? Y lo que estamos hablando. Estas escalas hay que considerarlas de que no son, estas escalas no hay intersección entre ellas. Por ejemplo, podemos ver que toda escala, toda variable que tenga escala ordinal es nominal, ¿verdad? Porque le definimos una etiqueta, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer pulmonar es una definición de escala nominal, pero la ordenamos por leve, grave y muy grave. La escala de intervalos, en el caso de toda escala de proporción, es escala de intervalos. Porque si nos damos cuenta, para el peso, la variable peso tiene una escala de intervalos. Pero también es de proporción, porque tiene sentido decir que la segunda persona pesa el doble que la primera persona pesa el doble que la segunda. O sea, no podemos decir que algo tenga de proporción y no tenga de intervalo. Que si es de proporción, solo va a ser de proporción, ¿verdad? Una variable puede tener varias escalas. Ahí dependiendo de las características que definen a esa escala. No sé si queda claro eso último que les acabo de mencionar. Aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Que ustedes pueden realizar para ver si quedó claro lo que se mencionó anteriormente. Supongamos que en el país se quiere realizar un estudio de personas con enfermedades cardiovasculares. Algunos de los factores que producen esta enfermedad son los triglicéridos o el colesterol. Pero por razones de tiempo, solamente se considera a personas originarias del departamento de San Miguel. Entonces nos piden que determinemos la población, la muestra, la variable o variables, que clasifiquemos las variables por qué tipo son, ¿verdad? Son cualitativas, nominales, ordinales, o cuantitativas, discretas o continuas. Y también queremos que proporcionemos la escala de medición de la variable o las variables y justifiquemos la respuesta. Entonces ahí queda como ejercicio que ustedes trabajen les queda así, ¿verdad? Para que ustedes puedan afianzar el conocimiento. Esto no es tarea, solo es para que ustedes puedan repasar. Podemos ya hacer deducciones, ¿verdad? Tenemos tiempo, si no hay más dudas sobre lo anterior, podemos comenzar a trabajar este ejercicio.
Sí, está bien. Por ejemplo, la población, ¿cuál sería la población? Las personas con enfermedades cardiovasculares de todo El Salvador. Exacto, sí. ¿Y la muestra? Lo mismo, pero cambiando al departamento de San Miguel. Hay que modificar lo que dijiste en la población. La Sí. población solo va a ser las personas del Salvador. No es necesario mencionar el fenómeno. Ah, vaya. Sí, Las muestras creo que solo van a ser las dos personas con las que se va a trabajar. La muestra serían solamente las personas que viven en el departamento de San Miguel, originales del departamento de San Miguel. sí, así es. Y la población, los que viven en el país de El Salvador. Ahora, alguna variable. Bueno, el fenómeno son las enfermedades cardiovasculares. ¿Alguna variable? Las dos variables que yo veo son los niveles de triglicéridos y de colesterol. Exacto, sí. Nivel de triglicéridos y de colesterol. Ujú. Ambas serían de tipo Sería investigar, ¿verdad? continuas, serían continuas. Sería investigar cómo se miden estas variables. Variables cuantitativas. En el caso de los triglicéridos, ¿entre qué valores son los que arroja, por ejemplo, una prueba de eso? Para deducir cómo categorizan a esa variable. Por ejemplo, lo que menciona el compañero, el nivel de triglicéridos sí sería una variable, eh, en este caso cuantitativa continua, porque aquí dice que se mide, ¿verdad? Así con números, 150 miligramos por decilitro, 200 miligramos por decilitro, el nivel de triglicéridos. Pero también lo dividen por categorías, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos trabajando el nivel de triglicéridos. Ahora, ¿qué tipo de escala? Para ese caso, por ejemplo, el de los triglicéridos, sería de intervalo. Recordemos que estamos con una variable cuantitativa. Cuando son cuantitativas, puede ser de intervalo o de proporción. Y cuando es cualitativa, puede ser nominal o u ordinal. ¿Será que es de intervalo?
Y si es de intervalo, ¿por qué? Esta variable es de intervalo porque facilita la clasificación. En este caso se pueden clasificar en un intervalo de niveles de colesterol, de concentración de colesterol, mejor dicho, en normal, alto, muy alto o extremadamente alto, por ejemplo. Sí. Se pueden ordenar. ¿Tiene sentido decir que alguien, por ejemplo, si alguien tiene aquí revisando, 150 es el límite inferior, nivel, el límite superior del normal? ¿Tendrá sentido decir que alguien tenga 150 a que alguien tenga 100 a 200, por ejemplo? O sea, esa separación de esos niveles tendrá sentido. Sí tiene sentido, ¿verdad? Porque es diferente tener 150 a tener 200. ¿Verdad? Hay una diferencia. Ajá, tiene más que todo, la diferencia es en la salud de la persona, en la que hay una gran diferencia entre la salud de una persona que tenga menos de 50 miligramos por decilitro a una que tenga entre 150 a 199 miligramos por decilitro. Exacto. Ahora, podríamos decir que es de proporción. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una persona le medimos y tiene 300 y otra tiene 150, tendrá sentido de decir que la persona que tiene 300 tiene el doble que la que tiene 150. El doble de concentración, ¿tendrá sentido? Sí. Sí, tiene Sí. sentido, Lick. Ok, entonces es de proporción, ¿verdad? Sí. Lick, puedo Sí, decir algo. sí, diga. Fíjate de que a las 10 tenemos clase, ya van a ser las 10. Muy bien, yo creo que ya, bueno, todo esto que hemos mencionado del ejercicio, ustedes pueden anotarlo ahí en sus apuntes. Si ven que hay otra variable, pueden trabajarla también. Entonces yo creo que con esto ya finalizamos, no se preocupen, estamos bien, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Feliz día.